haz eso que siempre has querido hacer. Ese proyecto, esa decisión, eso que quieres decir, eso que quieres hacer, eso que no quieres hacer, pero hazlo. O sea, de verdad, hazlo. Nunca es demasiado tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video ensayo. Espero que estén bien. Hago este ensayo porque siento que es algo que, aunque ya estemos muy acostumbrados a escuchar, pues quiero hacerlo en un diferente formato, no solo a darles un mensaje motivacional, sino realmente decirles por qué sí deberían de hacerlo con algunos datos, algunos estudios, algunos datos curiosos, y también por el hecho de que creo que lo estoy haciendo por la Regina del pasado, que a pesar de que vio a muchísimas personas y muchos casos de éxito que lo intentaron, siento que ella realmente necesitaba a una persona que le dijera que lo hiciera y que también estaba empezando de cero. A menudo, cuando nosotros vemos estos mensajes inspiracionales sobre personas y sus casos de éxito, estas personas que son fuera de serie, los vemos en una conferencia, en una plática, en una entrevista, y ellos nos explican cómo es que llegaron ahí, ¿no? Muchas veces es como que empezaron de la nada, fueron trabajando en eso, siguieron, estuvieron súper motivados y lo lograron, ¿no? A base de esfuerzo, constancia, disciplina, talento, habilidades, lo que fuera. Pero hay algo que para mí se me hace bastante curioso, y yo creo que investigando un poco más me di cuenta que más personas también les pasaba esto. Cuando vemos estos casos de éxito, y no estoy diciendo que esté mal que lo hagan, al contrario, necesitamos que la gente comparta sus experiencias para inspirarnos, para motivarnos y también para recibir sus consejos y saber algo que a ellos les gustaría haber sabido o conocido cuando estaban empezando y que nosotros tenemos la oportunidad de implementar justo cuando nosotros estamos empezando. Pero a lo que quiero llegar es que algo muy curioso que pasa es que muchas personas, si bien sí se inspiran con el caso de alguien, se comparan con una versión ya realizada de esta persona, con ellos mismos que apenas están emprendiendo el camino, ¿no? Aunque esta persona hable de cómo él empezó su negocio de zapatos en la calle, que ni siquiera él tenía zapatos y comenzó, no sé, haciendo zapatos de cartón, por decirles algo, eso no resuena tanto como verlos hoy ya realizados contando sus historias y cómo eso realmente tiene un gran peso en nosotros y en nuestra mentalidad para hacer las cosas que queremos hacer. Y la realidad es que esta comparación es muy injusta porque nos observamos a nosotros en el kilómetro cero y los observamos a ellos ya habiendo recorrido casi la mitad del camino o muchísimo más. Y esto no solo nos baja la autoestima, pero también nos causa ansiedad porque nos sentimos insuficientes e incluso poco capaces de realizar lo que queremos hacer. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que las comparaciones sociales ascendentes, es decir, compararse con alguien considerado mejor, pueden en algunos casos ser una fuente de inspiración, pero con mayor frecuencia conducen a una disminución de la autoestima y un aumento de la ansiedad cuando la brecha de habilidad o logro se percibe como demasiado grande. Así que no te compares con esta versión de ellos ya realizada. Visualízate a ti como tu versión realizada. Y es así como tú puedes lograr que este tipo de comparaciones, que se ha probado que por tantas cosas que hemos vivido la humanidad, se ha vuelto un ejercicio inconsciente, pero visualízate como tú quieres, no te compares con la otra persona, compárate con la persona que quieres llegar a ser y de ahí pon un punto de partida para saber qué debes de hacer para lograr este yo ideal al que quieres aspirar. Otra cosa que también pasa es que muchas veces tenemos esta idea de que debemos de realizar las cosas de una forma que en el primer momento en el que las materialicemos
sean perfectas, que no tengan ni un solo error en ellas. Y yo creo que esto es una de las mayores cosas que detienen a la gente de realizar los proyectos o los sueños con los que siempre están soñando e imaginando. Pero la realidad es que este perfeccionismo no es una búsqueda de excelencia, sino más bien como esta excusa para criticar y señalar como un futuro fracaso. Algo que a mí me gusta mucho decir es que muchas veces estamos imaginando la pieza de arcilla ya realizada y buscando que no tenga ninguna fisura, ningún error, que sea buena, cuando en realidad no hemos ni siquiera hecho la pieza de arcilla, ¿no? Que no tenemos ni siquiera la arcilla para poder hacer esta pieza y ya estamos imaginando lo peor o lo que no deberíamos de hacer. Y creo que también esto va de la mano con el hecho de que se nos ha enseñado que las cosas se deben de hacer bien y se deben de hacer perfectas, ¿no? O sea, como que tenemos eso arraigado de que o lo haces bien o de plano no lo haces. Y no está mal, porque yo creo que esta frase se ha ido tergiversando y se ha ido resignificando muchísimo tiempo. El problema de esto es que muchas veces se entiende como que tienes que hacerlo perfecto, cuando lo que realmente quiere decir es que hagas tu máximo esfuerzo y dejes todo de ti en eso que vas a realizar. Y eso no quiere decir en ningún momento que no haya ninguna imperfección. Hoy en día, las cosas que más perfectas vemos tienen muchísimas imperfecciones y son cosas que todavía tienen la capacidad de ser aún más perfectibles, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar eso. Yo, por ejemplo, si les hablo de mí, tengo muchísimos ámbitos en los que me he frustrado muchísimo porque a la primera en realizar estas cosas no soy buena, ¿no? O no hago las cosas perfectas. Y eso a mí me frustra mucho. Y debido a este tipo de cosas y debido a muchísimas expectativas altas que tenía y que no se realizaron a la primera, es que ahora tengo este ejercicio inconsciente de que debo hacer todo perfecto y que en mi mente ya estoy buscando las posibles soluciones a posibles problemas para que en el momento en el que sucedan yo esté lista y yo pueda corregir eso, pueda evitar eso y que todo sea perfecto. El problema de eso es que me la pasé planeando tanto ese tipo de cosas, esas contingencias, ese tipo de características que pueden ser perfectibles, que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Pasé tantos años mentalmente haciendo ese ejercicio que al final del día no realicé lo que quería y que hoy en día ya ni siquiera recuerdo qué era lo que quería realizar. Porque fue una pérdida de tiempo estar planeando algo mentalmente y no materializarlo. El concepto del mínimo producto viable, popularizado por Eric Rice en el movimiento Lean Startup, es fundamental en el emprendimiento. Consiste en lanzar un producto con las características suficientes para satisfacer a los primeros clientes y a partir de su retroalimentación mejorarlo. Aplicado a la vida personal, significa lanzar tu proyecto en su versión más básica y permitir que evolucione con el tiempo. Y ahora, si nos vamos por algo un poco más científico, podemos hablar de la neuroplasticidad y que superar esta parálisis inicial no es solo como una cuestión de voluntad, sino es un proceso biológico. Entonces, cada vez que nosotros tomamos la decisión de actuar, de hacer algo, de dar el primer paso, estamos fortaleciendo nuestros circuitos neuronales específicos. Investigaciones en el campo de la neurociencia, como las citadas en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, demuestran que cada pequeña acción repetida consolida un camino neuronal. Clear lo explica así: cada vez que repites una acción, estás activando un circuito neuronal asociado con ese hábito. Esto significa que el simple acto de hacerlo, escribir un párrafo, grabar un minuto de video, no solo te acerca a tu meta, sino que literalmente configura tu cerebro para que la próxima vez te resulte un poco más fácil empezar. La acción en sí misma es el entrenamiento más efectivo contra la procrastinación. Así que esos pequeños pasos realmente nos pueden ayudar bastante. Y como lo dije en un principio, no tienes que hacer las cosas perfectas a la primera, porque hacer las cosas perfectas a la primera quiere decir que tengas ya todo este proyecto completado, perfecto, esquematizado y muy bien logrado. Y eso no va a pasar porque no estás preparado.
porque estás haciendo esto por primera vez. Sí, puedes saber del tema del que quieres hablar, puedes haber estado en situaciones similares, pero lo que quieres hacer es algo completamente nuevo. Por eso también te interesa, porque es algo que no has intentado y que a tu cerebro le da curiosidad. Entonces, no puedes hacer este tipo de cosas de golpe, porque tu cerebro no está preparado, porque generarías un burnout muy cañón y porque al final del día no va a ser tan perfecto como lo esperas. Pero lo que sí puedes hacer es dar esos pequeños pasos. Día con día ve preparándote para esa meta que ya tienes y vas a ver que así te vas a acostumbrar y vas a poder hacer las cosas con muchísima mayor facilidad día con día. Es decir, por ejemplo, yo inicié este canal porque a mí me gusta hablar de todas estas cosas, ¿no? Hablar, a mí me encanta hablar, de verdad. Y además de todo, me gusta hablar como de estos temas que a mí se me hacen muy interesantes. La cosa aquí es que yo nunca he podido como hablar bien de esto con alguien y pues sí quise compartirlo, ¿no? Y además como en este formato un poquito más profesional, por así decirlo, en el que yo pueda explicar bien por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué sí, por qué no, en este tipo de formatos de videoensayos, ¿no? A mí me encanta hacer esto. Y además de todo, porque lo tomé como un reto, porque no sé si se habrán dado cuenta, pero muchas veces, uno, no tengo buena retención de las cosas. Siempre estoy como viendo mi celular y viendo como el guión que tengo para saber si lo que estoy diciendo lo estoy diciendo bien y para no olvidar nada. Es por eso que lo estoy haciendo así. Espero que conforme vaya haciendo más de este tipo de videoensayos pueda dejar de hacerlo y entonces sí pueda completamente saber de lo que estoy hablando, ¿no? Porque además pues así voy a poder recordar estos temas por muchísimo más tiempo. Y tercero es porque quiero ser una buena oradora, ¿no? Es decir, he tomado clases de oratoria en mi escuela extracurricular, pero no sé por qué no logro como desarrollar esa capacidad más allá, ¿no? Es decir, no es que sea como la mejor oradora, sí tengo buenas características, tengo potencial, soy un diamante en bruto en esta área, pero me gustaría mejorarlo. Entonces es por eso que yo también quiero hacer estos videoensayos, porque me permiten pues mejorar mi habla. Y si por ejemplo en algún momento me quedo sin ideas de cómo expresar las cosas, yo poder tener esa preparación para poder hablar, de forma más o menos improvisada, pero siempre sabiendo de lo que estoy hablando, ¿no? Saberme explicar sin yo tener que leer un guión. Entonces, son este tipo de cosas las que realmente nos acercan a esa meta, ¿no? Es paso a paso, no juzgarse, ni ser tan duros con uno mismo, porque es un proceso. Y no podemos esperar a que a la primera que hagamos la cosa por primera vez nos salga perfecto, porque entonces no va a pasar. Ahora, esto no aplica para todos, pero siento que también es bueno hablarlo porque si bien no aplica para todos, sí puede aplicar en tu vida, aunque no esté relacionado como con este proyecto. Y es este miedo a la huella digital, ¿no? Por ejemplo, hablando de la generación Z, es como hasta ahora y después de la generación Alfa, una de las generaciones más expuestas al internet y a esta era digitalizada, ¿no? Si vieron mi ensayo de la fama que busca la generación Z, probablemente habrán visto esta parte en la que yo les explico un ejemplo que lo hace como más claro este tipo de problemas, que de hecho este ejemplo lo saqué de un videoensayo de Online Mami, que también hace videoensayos, que les voy a dejar el link aquí abajo porque es muy buen videoensayo, muy completo, que justamente ella expone cómo ella, siendo una mujer de la generación millennial, tiene una diferente noción de lo que es tomarse una foto frente a las generaciones Z y Alfa, ¿no? O sea, por ejemplo, a ella le tomaban una foto y ella estaba normal, no tenía problema, le tomaban una foto, no le importaba tanto cómo se veía, y si bien era consciente de que en algún momento esa foto podía ser pegada en un álbum de fotos o podía ser enmarcada y terminar en su sala de estar, no tenía mayor problema.
contra la generación Z y alfa, que hoy en día nos tomas una foto, le tomas una foto a un niño pequeño y como que tienen esa ansiedad por saber cómo salieron, ¿no? Esto refleja mucho sobre el miedo a salir mal y a las consecuencias que eso puede tener. Entonces, esto lo podemos pasar fácilmente a la huella digital, porque hoy en día uno de los miedos más grandes es la huella digital y los problemas que puede traer. Empezando por la cancelación, ¿no? Esta cultura de la cancelación, que en un momento se sepa algo de ti que no querías, que es políticamente incorrecto, que no es bien visto o que es bastante juzgado y que la gente te juzgue por eso, ¿no? O también simplemente como ser objeto de burla y de bullying, ¿no? Ese tipo de cosas realmente sí afectan y sí preocupan bastante, porque por ejemplo, no sé si ustedes lo vieron, pero este gamer llamado Auronplay, y me parece que su novia, hace un año o dos, tuvieron un problema porque no sé cómo estuvo la cosa, la verdad, no sé cómo empezó esta polémica. El caso es que la gente, por andar buscando y buscando y buscando, dieron con tweets de hace 10 años, o sea, hace 10 años, imagínense eso, donde ellos decían cosas realmente crueles y bastante cuestionables y cero justificables, la verdad, ¿no? Y que por esto, pues, el mundo se les fue encima, ellos tuvieron que pedir disculpas. Pero imagínense, o sea, imagínense lo que la gente realmente hace por dejar mal parada a una persona, ¿no? Que si lo merecía o no es otro tema, pero simplemente como este tipo de cosas. Y esto me recuerda mucho a algo que me dijo una maestra de mi facultad, que me dijo que tú puedes subir una foto a tus redes sociales, ¿no? Desde tu cuenta, aunque sea privada. Pero en el momento en el que tú la subes, esa foto deja de ser tuya y pasa a ser del internet. Y no sabes dónde puede parar esa foto. Y realmente eso es cierto, ¿no? Entonces este miedo yo creo que es real, que no debemos de minimizarlo y que realmente debemos de preocuparnos de una forma sana. Porque también, no sé si lo sepan, y no sé si sea legal, creo que es cero moralmente correcto, pero incluso hay empresas que se dedican que revisan tu perfil en redes sociales para saber a qué persona están contratando. Entonces como que es también ver este lado de la moneda en el que es totalmente razonable tener miedo a la huella digital, ¿no? O sea, como nunca sabes si mañana alguien va a encontrar un video vergonzoso tuyo haciendo videoensayos, así como yo, y que vas a hacer la burla de medio mundo, ¿no? O que se te va a juzgar o que se te va a cancelar por eso y no sabes las oportunidades que se te pueden cerrar en el mundo, de trabajo, de amigos, incluso de tu familia, te puede cerrar las puertas en muchísimas áreas. Pero también siento que debemos de afrontar esto de una forma sana, porque hoy en día, por este miedo a la cancelación, por este miedo a la huella digital, preferimos no darle like a las cosas, preferimos no subir fotografías, preferimos no subir posts con los que nos identificamos, preferimos realmente aislarnos, ¿no? Y aunque las redes sociales no representan la realidad, hoy en día sí representan gran parte de cómo podemos conocer a una persona, de cómo sabemos quién es, de cómo podemos expresarnos, aunque no nos guste, aunque sea bastante superficial, realmente no creo que sea justo que las redes sociales, con tan poca importancia que les deberíamos de dar, nos estemos realmente alejando, ¿no? Entonces yo creo que más bien debemos de cambiar este método para evadir consecuencias de la huella digital. En lugar de simplemente borrar todo, no publicar nada y ser un fantasma en redes sociales, yo creo que más bien lo que deberíamos hacer es sí publicar, sí expresarnos, y de que si en algún momento eso cambia, hacerlo saber y mostrar esta evolución que hemos tenido conforme pues nuestro pensamiento, nuestras vivencias, y mostrar que somos personas diferentes. Yo pienso que eso no es tan difícil porque el ser humano está en constante cambio. Solo es cosa de expresarlo y también de tener un poco de criterio, siendo consciente de qué sí puedes compartir y qué no, porque también no puedes compartir todo y no puedes expresar todo en redes sociales, ¿no? También hay que ser un poco conscientes de eso, pero creo que sí es importante ese tipo de cosas, ¿no? Y saber que si en algún momento tú dijiste algo mal, ser lo suficientemente capaz de reconocerlo
y de que si en algún momento eso dañó a personas, realmente poder pedir una disculpa genuina, ¿no? Porque nadie quiere una disculpa falsa, ¿no? Ya vieron lo que le pasó a Luisa Postres. Ella pidió perdón y nadie le creyó. Y uno de los mitos más dañinos es creer que el éxito llega mágicamente. Muchas veces esperamos a que nosotros simplemente un día estemos naturalmente haciendo algo en lo que somos buenos y que una persona llegue y nos diga, oye, eres muy bueno haciendo esto, ¿no te gustaría ser actor? Y que entonces él nos lleve a un estudio y hagamos una película que se haga famosa y ganemos un Emmy, un Oscar, un BAFTA y que nuestra vida cambie por completo, cuando la realidad no es así. Y yo creo que mucho de esto también se debe como a esta pena, esta vergüenza de intentar las cosas por primera vez, que se nos juzgue y que salga mal, pero yo creo que sí debemos de afrontar ese miedo como va, porque la gente no va a entrar a tu casa y simple va a decir, oye, tienes talento en esto, ¿por qué no lo haces, no? ¿Por qué no vives de esto, no? O sea, la gente no va a ver algo que tú no les muestres. ¿Y cómo haces eso? Enseñándolo, mostrándolo y también siendo constante en eso, ¿no? O sea, yo creo que sí debes de siempre estar como mostrando las cosas, no de una forma presumida, no de una forma narcisista y no de una forma ególatra, pero sí estarle recordando al mundo que si tú haces algo, que se lo recuerdes. Oye, soy buen cocinero. Oye, cociné esto, ¿por qué no lo pruebas? Oye, soy buen cocinero. Oye, se me da muy bien cocinar. Y marcar como esta trayectoria, ¿no? Si eres buena en algo, muéstraselo al mundo, muéstraselo a tu familia, muéstraselo a tus amigos. Cuando te presentes con alguien, habla de eso y la gente se va a acordar de eso, ¿no? Porque es decir, un ejemplo tan sencillo como los amigos. ¿Cómo conociste a tus amigos? Porque tenías una conversación con ellos. ¿Y cómo sabías que realmente ellos podían ser tus amigos? Conociéndolos, ¿no? Y ellos también a ti, hablando de ti y ellos hablando de ellos, compartiendo las cosas que les gustan, compartiendo ese TikToks que les hacen reír a los dos, discutiendo de temas que les interesan a ambos. Pero es ahí donde tú te haces conocer al mundo, te haces ver. De otra forma, no hay manera de que alguien realmente te descubra, ¿no? Entonces, tienes que seguir y tienes que mostrarle al mundo las cosas que hacen porque realmente nadie te va a descubrir. Ese tipo de cosas no suceden así, o no siempre. Y no porque le haya pasado a 2 personas en el mundo significa que a ti te va a pasar. Hay que ser realistas. Uno tiene que realmente alzar la voz y decirle al mundo lo que quiere y por lo que vas. Porque de otra forma, nadie te lo va a dar. Y un ejemplo muy bueno, y es algo que, por ejemplo, a mí siempre me dice mi mamá, es el siguiente. El cofundador de Apple era un maestro en pedir. En su famoso discurso en Stanford, relató cómo, tras abandonar la universidad, se colaba en clases que le interesaban, como la de caligrafía, que luego influiría en las tipografías del Mac. No esperó permiso, buscó el conocimiento por su computadora. Y de esto tenemos 1000 ejemplos. También podemos hablar de el fundador de Microsoft, que no recuerdo su nombre, lo siento, pero este señor de repente quería unas partes de una computadora, me parece, y entonces habló con la empresa e incluso habló creo que con el gerente de la empresa y le dijo, oye, es que quiero hacer esto y esto. Y el gerente le causó curiosidad y siguieron la conversación y le ayudaron a conseguir las piezas que querían y me parece que también le ayudaron a realizar como este proyecto que él tenía. ¿Pero por qué fue? Porque él lo pidió. Y si nos vamos a otro caso también, podemos tener como el caso de quien inventó el Flaming Hot, que es este trabajador de la empresa de, me parece que sí era de Sabritas, no recuerdo bien, pero él era un empleado, creo que era de intendencia, no recuerdo muy bien. De hecho hay una película de él en Disney Plus que es muy buena, la verdad a mí me gusta mucho verla, y que él era de intendencia, ¿no? Y había un problema con las papas que ya no se estaban vendiendo, ¿no? O sea, que ya la gente no le veía caso, ¿no? En cierta zona de Estados Unidos. Lo que pasó es que simplemente no conocían a su público, ¿no? Y ese tipo de cosas hacía que no vendieran y por tanto iban a cerrar las fábricas ahí.
Y entonces mucha gente, incluyendo esta persona, le iban a afectar muchísimo porque se iba a quedar desempleado. Entonces, ¿qué pasa? Que él llega y les dice como de, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no conoces a tu público. La mayoría de ellos son latinos y a los latinos están muy acostumbrados a sabores picantes y con mucho sazón, ¿no? Entonces él se pone a crear así miles de salsa, miles de polvos para las papas junto con toda su familia, los hace y de verdad, o sea, a mí yo creo que esta película es el ejemplo perfecto de eso. Perdón que me estoy como sobreexplicando y estoy como dando muchas vueltas al asunto, perdón, pero es que literalmente se me acaba de ocurrir este ejemplo, pero es muy bueno, porque literalmente él va con como uno de los CEOs de la empresa, así va hasta su oficina y le dice, oye, es que sabes que este es el problema, ¿no? Él le habla directamente, así saltándose todos los protocolos para hablar con él, él le habla y le dice, oye, ¿sabes qué? Este es tu problema y yo te tengo la solución. Total que lo logran convencer y bueno, hoy tenemos a Flaming Hot gracias a esta persona. Espero que esta explicación la hayan entendido, que no haya sido muy larga, perdón. Es que les digo, se me acaba de ocurrir, pero yo creo que es de los mejores ejemplos para decirles que las cosas no simplemente llegan, sino que las tienes que pedir y hacer saber que las quieres. Y bueno, también el motivarnos a hacer algo también implica que eso que hagamos cumpla nuestras expectativas o no lo hagan, ¿no? Pero realmente creo que la clave está en evitar no está en evitar estos eventos, sino más bien aprender de ellos y hacer crecer nuestra relación con ese tipo de casos y con el proyecto que tenemos en manos. La psicóloga Carol Dweck en la Universidad de Stanford acuñó los términos mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Las personas con una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo. Para ellas, el fracaso no es una indicación de identidad, es decir, que no creen que sean unos fracasados, sino una fuente de información valiosa. Este enfoque no funcionó, puedo probar otro. Adoptar esta mentalidad transforma el fracaso en el entrenamiento necesario para el éxito. Y un ejemplo de esto es J.K. Rowling, la famosa escritora de los libros de Harry Potter. Ella, cuando los escribió, pues estaba en una crisis económica, fue a 2 editoriales y las 2 editoriales la rechazaron hasta que llegó a la última y creyeron en ella y bueno, el resto es historia. Hoy en día Harry Potter es una de las sagas más vendidas en todo el mundo. Otro ejemplo también es, por ejemplo, la supermodelo Gisele Bündchen, que para los que no la conocen, bueno, pues es una supermodelo que hoy en día es catalogada, si no es que la mejor, una de las mejores en la historia, no solo de nuestro tiempo, sino de la historia. Bueno, además el modelaje no tiene tanto tiempo en la historia de la humanidad, pero sí se define como una de las mejores en la historia. Contexto rápido. Ella en su momento no era considerada como la belleza que se buscaba. En todo caso, era considerada una belleza exótica y que no le veían futuro. Fue rechazada de 42 agencias de modelaje, hasta que llegó a la última, le vieron potencial y bueno, les digo, hoy en día no solo es una de las modelos mejor pagadas de la historia, sino que es considerada de las mejores modelos. O sea, estamos hablando de que a un show de una casa de moda no solo ibas a ver sus prendas, sino que ibas a verla modelar. Imagínate eso. Y bueno, también muchas veces esta parálisis de la incertidumbre no solo viene del miedo, sino también como de esta falta de identidad en eso que quieres hacer, ¿no? Es decir, te conoces, sabes bien quién eres por el momento, porque vas a cambiar en menos de lo que esperas, pero no sabes bien tal vez qué quieres que refleje eso que quieres hacer y qué quieres reflejar de ti mismo en eso. No sabes por qué, no sabes cuándo ni dónde, pero hay una solución para eso y es un árbol genealógico, que esta idea está inspirada en el libro Roba como un artista de Austin Kleon, quien argumenta que hacer este ejercicio te ayuda a tener una mejor noción de lo que buscas y lo que no. Él sugiere lo siguiente: en una hoja de papel escribe las personas que te inspiran y que te motivan día con día.
no hacer lo que quieres, sino simplemente día con día. Y entonces ahí vas a obtener respuestas de por qué ellos te motivan, qué te motivan a hacer, por qué te agradan a diferencia de otras personas que no te agradan tanto o que de plano no te agradan. Y de ahí tú vas a saber qué es eso que ha estado influyendo en tu camino y en lo que quieres hacer. Yo, por ejemplo, lo hice y sí me ha ayudado bastante. Si bien hoy en día no tengo toda la idea de lo que quiero reflejar y lograr, esto realmente me ayudó porque sabiendo a quienes admiro, conocí una pequeña parte de mí y también sobre lo que quiero lograr con este tipo de proyectos, ¿no? Ya sea con YouTube, con mis libros, con los ensayos que escribo, con redes sociales. Y eso también, pues les digo, o sea, te da una mejor noción de lo que quieres hacer. Entonces, busca 7 personas que admires, incluso más si quieres. Escribe por qué las admiras, escribe quiénes son y ve por qué, conoce por qué ellos son personas a las que admiras, ¿no? ¿Cuál es lo diferente que te cautivó de ellos? Pero bueno, el mensaje central de este video es ineludible. Solamente hazlo. Abraza la imperfección, realiza eso, ve corrigiendo conforme la marcha y si no sabes por dónde empezar, construye ese árbol genealógico y ahí da el primer paso. Nunca vas a saber realmente qué es lo que deberías de hacer en un inicio hasta que lo hagas. La ciencia, la psicología y las historias de superación convergen en una misma verdad. El progreso no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye con cada acción, por pequeña e imperfecta que sea. Tu futuro yo no te agradecerá por los planes perfectos, te agradecerá por el valor de haber empezado. Y bueno, eso ha sido todo por el videoensayo de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya motivado, que les haya dado algunas razones de por qué sí deberían de hacer lo que hacen y pues que sí se hayan llevado algo bueno de esto y que le hayan entendido. No olviden darle like a este video, suscribirse, compartirlo, activar la notificación para que vean cuando subo un video nuevo y pues compártanme qué es eso que quieren hacer y por qué no lo han hecho, qué les ha dado miedo o qué les ha ayudado a superar ese miedo. Pero bueno, eso ha sido todo. Gracias.